Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta charla que vamos a hacer dedicada a la poesía, al lenguaje poético, al sugerente título del laberinto, porque estamos en el Festival de las Ideas y el laberinto, pues en el mundo en el que vivimos, creo que es una de las metáforas perfectas para representar, bueno, la realidad y no solamente la realidad, nuestra manera de eh, acceder a la realidad real, si me permitís decirlo así, y de alguna manera eh, desenmascararnos de esa otra realidad que nos invade constantemente, tanto que parece lo único real. Yo creo que la poesía es una de las grandes maneras de acceder a esa realidad. Y bueno, pues vamos a hablar de eso. Eh, Somos tres poetas de tres generaciones diferentes. Allí tenéis a Javier Velaza, aquí tenéis a Berta García Faez y yo soy Ernesto Pérez Zúñiga. Y vamos a hablar, vamos a leer algunos poemas y vamos a hablar de este misterioso lenguaje poético que tiene que ver con el laberinto. Cuando la dirección del festival de Javier Moscoso empezamos a hablar de esto, ¿no? De qué íbamos a hablar esta tarde, pues uno de los temas que salieron efectivamente fue el laberinto y cómo no, pensamos inmediatamente en el Minotauro, ¿no? Como uno de los símbolos que puede reflejar un poco lo que es la poesía y lo que es la poesía hoy. Y me explico, o sea, como sabéis, antes lo estábamos hablando, Javier y Berta, porque le estábamos diciendo, Javier, que es latinista, que yo siempre tenía un clásico abierto, le estaba diciendo que hoy estaba leyendo en Apolodoro, pues la historia de Teseo cuando llega al laberinto de Dédalo y para encontrar al Minotauro y liberar a la ciudad de la amenaza del monstruo. La verdad es que lo que cuenta Podoloro es bastante, eh, como diría, eh, es brutal porque llega el Teseo y se carga al pobre Minotauro a, a puñetazos, ¿no? Es totalmente distinto de la visión que tiene, por ejemplo, Borges ese relato precioso en el Aleph que se llama La Casa de Asterión, en el que habla el Minotauro y habla de una manera totalmente diferente, ¿no? Dice, esta es la casa de la quietud, esta es la casa de la soledad, esta es la casa del misterio. Eso lo digo yo, no le dice Borges, pero creo que tenía mucha razón eh, en cuanto que lo poético tiene que ver con el laberinto también, es decir, con acceder al interior de ese laberinto de la realidad, de ese laberinto del lenguaje y de sacar algo que está ahí escondido, algo que está ahí esperando y que tiene que ver más con esa visión de Borges, ¿no? Tiene más que ver con esa quietud, tiene que ver con esa atención al misterio que está ahí latiendo, ¿no? Que está ahí esperando. Digamos que Teseo no es un poeta en esta visión, eh, sino más bien el poeta es el Minotauro, ¿no? Es el que está ahí sentado en el centro esperando descifrar la realidad, que es lo que cuenta Borges en esta casa de Asterión. Eh, yo me siento muy identificado con esa imagen y me puedo imaginar en el centro de ese laberinto esperando y sentado y escuchando hasta que de alguna manera el misterio viene, la palabra viene a la escritura, ¿no? Viene a la visión y luego a la escritura, o sea, viene a la mente y luego a la escritura. Eh,
esto del monstruo es como... eh, o sea, los monstruos tienen muy mala fama, pero esta historia de Asterión yo creo que nos hace ver lo monstruoso de otra manera, ¿no? Es decir, lo normal, lo que estamos acostumbrados a ver, el lenguaje normal, el lenguaje que oímos todos los días, eh, lo que llamamos realidad, lo que nos rodea, lo que vemos en las pantallas todo el tiempo, en los teléfonos, en las redes sociales, en la ciudad, paseando, en las ciudades. Bueno, cuando nos adentramos incluso en la naturaleza, que vemos otras cosas que no son todas esas un poco interferencias que nos separan de lo real. Decía que lo monstruoso, relacionado con el lenguaje poético, puede ser más bien salvífico, porque esto lo decía Valle Inclán en La lámpara maravillosa, decía, cada poeta tiene que inventar su propio linaje de monstruos. ¿Y por qué decía esto? Porque decía que en este libro que os recomiendo muchísimo, Valle Inclán dice que no te puedes fiar de tus sentidos porque tus sentidos son falaces, ¿no? Aquí sigue pues, a los filósofos desde Platón, ¿no? No te puedes fiar de lo visible porque ahí no hay una conexión real con la verdad, con el conocimiento. Y es mucho mejor recordar. Dice, las cosas no son como son, sino como se recuerdan. Porque en el mundo interior, desde el mundo interior, es donde nace ese lenguaje, donde nace ese lenguaje poético. Y por eso también recomendaba, en lugar de el conocimiento a través de la argumentación, a través de la razón, para acceder a la verdad poética, decía, es mucho mejor seguir la intuición. Y el linaje de monstruos tiene que ver con esto, tiene que ver con estar en un lugar donde las cosas aterrizan en el interior de uno, se forman, se ensamblan como un monstruo en el interior de uno, un monstruo en el sentido de que no pertenece a lo objetivo exterior, sino como es algo interno y escribir desde ahí, ¿no? Eh, Eso también lo llamaba Valle Inclán estar atento al milagro musical de la palabra. Es decir, que esto también tiene que ver con el lenguaje poético. La, la música que tiene un poema o que tiene un poema puede ser una música que venga de la tradición, que venga de una música que viene en la poesía contemporánea normalmente del interior del poeta. Y esto en el modernismo se trabajaba mucho. O sea, Valle Inclán, por ejemplo, o Darío, en el modernismo trabajaban esas formas que rescataban de los ritmos clásicos, pero con su pensamiento abrieron también a que inmediatamente la poesía contemporánea, más contemporánea, la que vino después de ellos, pues prescindiera precisamente de esas formas, invitando a escuchar el lenguaje de la emoción, ¿no? La música de la emoción, y en el caso de Valle Inclán hablaba incluso de escuchar la música del mundo, del alma del mundo, que estaba más allá de esos sentidos nuestros, ¿no? Que pueden, de lo que llamamos objetivo, ¿no? O sea, escuchar esa música interna que ritma, como decía Rubén Darío, ama tu ritmo y ritma tus acciones, eh, que ritma el interior y de ahí sacar esa música que hace un lenguaje. Esa música es la que hace al escribir una serie de esto que llamamos verso, esto que llamamos poema, esto que llamamos imagen poética. El lenguaje poético está siempre al borde bueno, al borde del mismo lenguaje. Un poeta mexicano, amigo, Alberto Blanco, siempre tiene una manera de escribir el lenguaje poético que a mí me gusta mucho. Dice, el lenguaje normal, el lenguaje hablado, este que estoy usando, el lenguaje de los periódicos, el lenguaje de la mayoría de las publicaciones que leemos, eh, el lenguaje cotidiano está dentro de una mesa, ¿no?
está dentro de la mesa. Y el lenguaje poético está siempre en el filo, ¿no? Está a punto de desbordarse, está a punto de caerse, no se cae del todo, pero está a punto de hacerlo. Y Mariano Pero, que tiene un libro reciente también sobre el lenguaje poético muy bonito, habla del lenguaje como un desbordamiento, ¿no? Como eh, un lenguaje que no se, digamos, no se rige exactamente por la norma, por todo aquello que cierra, sino por aquello que está abriendo continuamente el lenguaje, la expresión, ¿no? De esto ya habló hace muchísimos años, ya han pasado muchos años de esto, Nietzsche en el origen de la tragedia, cuando hablaba del lenguaje dionisiaco frente al lenguaje apolíneo y decía que el lenguaje dionisiaco es aquel que es capaz de conectarse con lo más profundo de la existencia y sacarlo escuchando esa música y trasladarla directamente, digamos, a la expresión artística, ya fuese la poética o ya fuese la danza, que él dice que la danza, luego aquí hay una actuación, es el más perfecto de los lenguajes artísticos porque recoge precisamente esa conexión, ¿no? Con lo real a través del ritmo. Eh, y decía que Apolo es lo que le da la forma a esa fuerza creadora dionisíaca. Y, y de hecho se puede leer la historia estética de la poesía como una dialéctica, esto ya nos lo decía Nietzsche, eh, entre Dioniso y Apolo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las vanguardias, podemos pensar cómo Dioniso se carga todas las normas clásicas, ¿no? Y Apolo queda totalmente desprestigiado. Y sin embargo, la ilustración era al contrario, ¿no? La norma apolínea estaba por encima y fue Dioniso el que estaba abajo hasta que llegó el romanticismo y le dio la vuelta. Un poco esta manera del lenguaje poético siempre está entre este dilema, ¿no? Entre, entre lo dionisiaco y la contención, ¿no? Entre escuchar esa música interna y, y controlarla, ¿no? Entre la desnudez, muchas veces, en la expresión poética, o el desbordamiento, ¿no? Hay una dialéctica siempre y lo bueno es que el lenguaje poético siempre encuentra la manera de realizarse en un buen poema, siempre encuentra, ¿no? La manera de realizarse. Pues quería preguntar a vosotros qué pensáis de esto, ¿no? Eh, que deis vuestra propia visión del lenguaje poético, que yo ya he dado una introducción aquí un poco ya larga. Y quizá Berta, empezamos por ti, ¿vale? Y luego seguimos por Javier. Y vamos a hacer a lo largo de esta hora pues este diálogo y leeremos algún poema también en medio para que llevarlo a la práctica. Berta. Genial. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir a todos y estoy muy contenta de poder compartir esta conversación con vosotros, que tenía muchas ganas. Y ahora mismo, la verdad, Ernesto, tengo el cerebro un poco hirviendo de ideas porque has dicho muchísimas cosas. Entonces, a ver si puedo hilar todo lo que me has ido sugiriendo. Lo primero, uno de mis relatos favoritos del mundo mundial es La casa de Asterión de Borges, ¿no? Entonces tú has hablado mucho del lenguaje poético como laberinto en el sentido de conocimiento. La realidad es un laberinto, es compleja, es extraña y quizás la poesía, al igual que otros lenguajes, tiene una pulsión cognoscitiva, ¿no? Aunque, bueno, siempre estamos como en la tensión entre forma y no forma, misterio y reglas y tal. Pero en realidad lo que me encanta de ese relato es que el Minotauro está ahí solo y es como un niño y juega y hace el tonto y hace como si fuera un torito y se choca contra la pared y dice, ay, estoy aquí solo, no puedo jugar con nadie. Y me hace pensar también en, bueno, pues eso no solamente la poesía, sino la literatura y el arte en general,
como una búsqueda no solamente de conocimiento, que también linda con el desconocimiento, sino también como una búsqueda de compañía, ¿no? De compañeros de juegos, una especie de volver a esos amores intensos y soñadores de la infancia y de jugar en serio. Eso lo he dicho mucha gente con otras palabras, ¿no? Como que el arte es jugar en serio, como hacen los niños. Y bueno, eso, la compañía, el amor, el afecto, como está, digamos que mano a mano con las ganas de conocer y con las ganas de plasmar en el papel lo que uno va dilucidando. Aunque paradójicamente puede ser lo que uno no va dilucidando, ¿no? Luego hablaremos ya espero, de la mística, etc. Entonces, como el título de nuestro encuentro era Secreto y laberinto, estuve pensando en, bueno, ¿qué conectaría al laberinto y al secreto? Y me acordé de una frase del grupo de los Oulipo que decían, sabéis que hacían como literatura vanguardista muy extraña, etc. Y ellos decían, nuestra escritura es como si una rata se inventara y se construyera su propio laberinto y luego se retara a sí misma a salir, ¿no? Entonces, digo esto para, digamos, hacer énfasis en que está el pilar del conocimiento, como una especie de apertura al mundo, también está el pilar del afecto, las ganas de conectar, ¿no? Como que las emociones que palpitan en cualquier arte. Pero también está esto que, digamos, es un poco... voy a ponerme las cosas difíciles, ¿no? Muchas veces la gente piensa, oh, la poesía es tu corazón trasladado al papel tal cual. Y es como, primero, habría que ver qué es eso del corazón, porque es que también es una metáfora. Y segundo, no, eso sería un cuaderno, un diario y ni siquiera. En realidad la poesía es norma y transgresión, siempre lo mismo, ¿no? Entonces lo realmente interesante me parece a mí y... Bueno, eso es Apolo Dioniso, ¿no? Apolo Dioniso. Norma transgresión, ¿no? Lo realmente interesante para mí es que alguien o vosotros mismos os digan, te reto a decir o escribir algo que tú sientas como profundamente verdadero y como profundamente íntimo en versos de 8 sílabas y con rima tal y con ritmo tal, ¿no? Como te reto a que te sometas a una constricción formal y que esa constricción formal de hecho sea como una especie de disparadero de la imaginación, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, de pequeña igual la gente se divide en dos tipos de niños. Los que le dicen, oye, dibuja, yo qué sé, el portal de Belén y están felices, y los que dicen, no, no me digas el portal de Belén, dime dibujo libre. Pues yo era del portal de Belén, necesito que me digas, que me des algún tipo de constricción, ¿no? O ponérmela yo misma, oye, voy a hacer un poema de 3 páginas o lo que sea, ¿no? O capítulo, lo que sea, como lo que supuestamente es violencia o represión, como en realidad una apertura pues a ir más allá. ¿Qué más quería decir? Si hablabas del linaje de los monstruos, que me parece súper linda idea, y me estaba acordando por un lado de que monstruo viene de maravilla, y estaríamos ahí un poco conectando la idea del escritor o el artista como el monstruo, como el marginado, como el extremo, pero a la vez el fascinante. Pero más allá de eso, que me da igual, ¿no? Como que es el artista, como que es el arte, es las dos cosas. Es darte cuenta, probablemente desde el desconcierto, de que el mundo es monstruoso y maravilloso, ¿no? Como son las dos caras de la misma moneda, y bueno, escribir desde esa especie de pues apabullamiento. Y con lo del linaje me estaba acordando también otra vez de Borges, lo que decía de que él inventaba, es muy bonito eso, yo invento a mis lectores y a mis predecesores. Lo cual es bastante curioso, porque en realidad él era un escritor profundamente arraigado en la tradición, súper erudito, universalista, que sabía de todo y se puso a reescribir todo, pero a la vez es cierto que ¿quién hacía eso antes que él? Por lo tanto, tuvo que inventarse una especie de historia de dónde vengo. Volviendo a la casa de Asterión, tuvo que inventarse una compañía, tuvo que imaginar compañeros de juegos, ¿no? Y los lectores igual.
otros compañeros de juegos. Y bueno, por no enrollarme más, voy ya al tema del secreto. Algo que me parece bastante fascinante de la poesía, aunque yo pienso que es en el arte en general, es esta tensión entre saber y no saber, ¿no? Como que normalmente en historia literaria decimos, por un lado está todo lo que lleva a la poesía moderna y por otro lado está poesía moderna en adelante. Y como lo que hace ese hiato es la idea, por lo menos se historifica así, y a mí me parece que en general tiene un cierto sentido, la idea de el tropo racional o fácilmente descodificable, en el sentido de que tú coges a Góngora y es muy complejo, pero si te pones con un diccionario al lado, si te pones a leer a la gente que él leía, etcétera, etcétera, si te conviertes en un lector letrado, vas a conseguir descodificar los secretos que él ha ido plantando mediante tropos extraños en sus poemas, ¿no? Como que, de hecho, uno puede entender a Góngora. Ahora, uno puede entender, en ese mismo sentido, a Vallejo, bueno, o incluso ya los simbolistas, ¿no? Cuando el tropo pasa a no ser una relación, no voy a decir lineal, porque también sería un poco mentira, es una cuestión de grado, pero cuando el tropo pasa a ser muy personal, cuando la rosa ya no significa belleza, mejilla colorada, sensualidad, la futilidad de la vida, yo qué sé, el tiempo que lo marchita todo, etcétera, sino que de repente uno pone ahí, pues yo qué sé, no sé qué decirte, cualquier cosa, ¿no? Algo que los escritores, desde la poesía moderna en adelante, sentimos como algo muy potente, muy verdadero, muy inevitable, pero que a la vez pues no se puede del todo expresar o descodificar, ¿no? Entonces eso también pues implica una complejidad a la hora de enseñar poesía, por ejemplo. Como que la gente lo que quiere es que le digas, ¿qué significa este poema de Vallejo? Es como, sí estamos hablando de significado, sí estamos hablando de entendimiento, pero no estamos hablando de descodificación. No estamos hablando de la literatura como un puzzle que hay que armar y desarmar. Estamos hablando de otra cosa, que yo pienso que una palabra bonita sería reverberación. Todo esto que se ha teorizado de la diferencia entre denotación, connotación, etcétera, ¿no? Y lo del símbolo irracionalista que decía Poussoño. Entonces, claro, eso nos lleva a una pregunta muy interesante que supongo que nos han hecho a todos, que es, hola, ¿qué significa tu poema? Y tú te quedas como, ni idea probablemente, pero ni idea no es del todo cierto. Lo sabes y no lo sabes, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan de esto en concreto, pongo el ejemplo del girasol. El girasol está por todas partes en mi poesía. ¿Qué significará? Yo qué sé. O sea, sé que no significa invierno, sé que no significa desamor, sé lo que no significa. Ahora, ¿qué significa verano, infancia, mi pueblo, Castilla, mis abuelos, alegría, yo qué sé? No lo sé. O lo sé y lo poquillo que sé, pues lo plasmo en el poema, pero no lo puedo decir fuera del poema, ¿no? Entonces, bueno, eso, llegando al tema del secreto, nada, enfatizar la idea de que en la escritura uno muchas veces no resuelve el secreto, se queda con la duda, ¿no? Tanto el lector, por supuesto, pero también el propio escritor. O lo poquito que vamos aprendiendo lo aprendemos en el proceso. No es que digamos, voy a escribir un poema de amor y voy a solidificar y encarnar mi tesis de que el amor es fugaz, por ejemplo, en este poema, sino que uno va aprendiendo lo que quiere decir pues en el propio hacerse. ¿Y qué más quería decir en relación a todo lo que has dicho tú, que era mucho? Bueno, una última paradoja. Esto que he dicho pienso que lo sostendrían la mayoría de los poetas desde finales del siglo XIX en adelante, porque pienso que eso es la poesía moderna, esa combinación entre verdad muy íntima, pero no se puede descodificar, no se puede descomponer, etc. Y a la vez
uno puede llegar a pensar que esos tropos son, por decirlo así, reales, ¿no? Y me acuerdo de Santa Teresa, aunque bueno, Santa Teresa es premoderna, ¿no? Pero es muy leída, por algo será. Si está causando tanta sensación Santa Teresa en escritoras y escritores de menos de 40 años, pienso que hay algo ahí. Y hay un momento que ella dice, esto que os estoy contando es una alegoría. Os lo cuento alegóricamente, porque no os lo puedo contar de otra manera, mi experiencia mística, pero es verdad. Y dice, es literalmente verdad. Bueno, creo que dice verdad literal. Y como, claro, ahí te explota la cabeza. ¿Cómo puede ser una alegoría, o sea, un aparataje de metáforas, un tropo sobre otro? ¿Cómo puede ser un tropo a la vez? Y luego literal, como al pie de la letra. No sé, es muy curioso. Creo que nos pasa a muchos. No sé. Y ya está. Bueno, pues buenas tardes a Javier, todos. sigue con esto, sí. Buenas Ahora tardes. recogeré algún guante. Y muchas gracias por invitarme a estar aquí en este fantástico diálogo con Berta y con Ernesto. Me parece que el tema del laberinto impuesto a este Festival de las Ideas es extraordinariamente acertado. Creo que el Festival de las Ideas del año pasado se centró en el tema de la catarsis, que es también un tema nuclear, digamos, del pensamiento. Y este se centra en el tema del laberinto, que es probablemente uno de los temas nucleares de lo que llamamos, no sé si con mucha razón, la civilización occidental, pero yo diría que incluso de la civilización en general, porque, veamos, no sabemos muy bien qué es un laberinto, es una cosa de la que creo que deberíamos partir, ¿no? El laberinto es un símbolo y es un mito, son dos cosas diferentes. El símbolo lo conocemos desde una época antiquísima. Tenemos figuraciones de laberintos desde época prehistórica y desde luego a partir del tercer milenio en todo el Mediterráneo y desde el mundo oriental hasta Galicia. Y eso es previo a la, digamos, mitologización del símbolo a través de lo que todos conocemos como, digamos que el mito del laberinto de Creta, ¿no? Pero no sabemos bien, a pesar de que se ha escrito una bibliografía inabarcable, ¿qué significa ese laberinto? Digamos, del año 2500 antes de Cristo en Pontevedra. No lo saben. Se ha dicho que podría ser desde, en fin, la representación de los intestinos hasta una especie de mapa del cosmos. Pero de alguna manera, incluso Borges lo interpretó así, se interpreta sobre todo como un ideograma de la, decía Borges, de la opacidad del mundo, de la complejidad, ¿no? Pero es una cosa interesantísima porque además no sabemos si esos laberintos antiguos, digamos, si proceden todos de una única invención, es decir, si han sido generados en un único lugar y a partir de ahí se han expandido, ¿no? O si el ser humano es capaz de inventar de manera independiente, en diversos lugares y en diversas cronologías, una cosa como es el laberinto. Claro, es anterior a la escritura, es preescritura, ¿no? E incluso me plantearía si sería propiamente un ideograma, ¿no? El ideograma de la complejidad. Luego sí, luego entra en el mundo de la mitología y Apolodoro nos lo cuenta, nos lo contará de una manera todavía mucho más bella Ovidio, ¿no? Donde ya tenemos perfectamente estructurado todo ese mensaje. Pero a mí me gustaría traer un poco la cuestión del laberinto a un tema que me parece importantísimo en el mundo de las ideas en general, y es que quien dijo de una manera más explícita que el lenguaje es un laberinto de caminos fue el pensador que para mí inaugura de alguna manera una nueva época en las formas de comprender la realidad, el mundo, el lenguaje, que es Wittgenstein, ¿no? Ludwig Wittgenstein lo hace en su segunda
es el segundo Wittgenstein, lo hace en la segunda parte de su obra, en las investigaciones filosóficas, y ahí dice, efectivamente es eso, el lenguaje es un laberinto de caminos. Dice, una vez entras por un lado y sabes dónde estás, otra vez entras por el mismo lado y ya no sabes dónde estás. Claro, Wittgenstein pone sobre el tapete de la discusión intelectual qué relación hay entre la realidad y el lenguaje, ¿no? Y en su primera parte, en el Tractatus, lo que dice Wittgenstein es que los límites de la realidad, de mi realidad, son los límites de mi lenguaje. Eso es algo fundamental para el pensamiento contemporáneo. Es decir, ¿existe algo que podemos llamar realidad o solamente puede crearse la realidad a partir del lenguaje? Mi conocimiento del lenguaje condiciona, limita mi posibilidad de percibir una realidad, y si es así, ¿cómo controlamos eso? Creo que ese debate es fundamental, porque además habéis hablado de juegos. Wittgenstein dice que, él da marcha atrás de su pensamiento del Tractatus 20 años después. Y dice, no, me he equivocado. Entona una palinodia y dice, aquello que yo decía no es verdad. En realidad el lenguaje no existe. Lo que existe son los juegos del lenguaje, que son, digamos, experiencias lingüísticas diferentes encaminadas a impresionar de alguna manera al receptor, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque uno de esos juegos del lenguaje sería evidentemente el lenguaje poético, ¿no? Que sería una de las formas de jugar con el lenguaje. Pero claro, como decías, Berta, un juego muy serio. Un juego muy serio. Porque no olvidemos una cosa, el lenguaje hace la realidad. Una cosa es o no es en la medida en la que la nombremos de una manera o de otra. No creo que haga falta recurrir a ejemplos extraordinariamente lejanos. Baste abrir la prensa, los periódicos de esta semana, donde sobre una cosa que está sucediendo en Gaza y sobre qué palabra hay que colocarle a eso, hay una discusión absolutamente vehemente y casi violenta en la sociedad, ¿no? La palabra hace la cosa, eso lo decían los antiguos, pero hay miles de ejemplos y de ejemplos verdaderamente sangrientos. Yo siempre digo que un libro que debería ser casi de lectura obligatoria para los alumnos de humanidades y para nosotros también es el libro de Víctor Klemperer sobre la lengua del Tercer Reich, ¿no? Esa magnífica demostración de cómo adjudicarle a determinado fenómeno una palabra, consolidar esa palabra en el lenguaje general y hacer que la gente entienda que lo que está sucediendo ahí se llama así y no se llama de otra manera, es una manipulación del lenguaje que naturalmente, bueno, sabemos todos cómo concluye. Entonces, eso es a mi modo de ver, el núcleo de la cuestión, es decir, ¿qué podemos hacer o qué lenguaje es el que podemos emplear como método de comunicación? Yo creo que la poesía es como el arte en general, como cualquier forma artística, como cualquier forma de creación, es un acto de comunicación. Fundamentalmente un acto de comunicación. Y todos sabemos que en un acto de comunicación hay un emisor, hay un receptor, hay un código, hay un contexto y hay un mensaje. Eso lo sabemos todos. Pero entonces, ¿qué diferencia habría entre un acto de creación y un acto de comunicación como el que podemos llevar a cabo cotidianamente? En un acto de comunicación normal, el emisor no puede cambiarse. Si yo ahora estoy emitiendo este mensaje aquí, y soy yo, Javier Velaza, con un DNI, el receptor tampoco puede cambiarse. Son nuestros queridos amigos que han venido a escucharnos.
yo puedo jugar con el lenguaje, puedo cambiar el mensaje, puedo cambiar el código, el contexto está marcado. En un acto de creación, sea musical, sea artística, sea poética, el creador es dueño, es soberano de todos los elementos del acto comunicativo. Porque lo primero que hace el creador es crear al propio emisor. Si yo en un acto notarial digo yo, ese yo es evidentemente el del DNI, pero si yo digo yo en un poema, ese yo puede ser infinitas cosas. Lo primero que determino es quién es ese yo. Y ese yo puede ser desde yo mismo con mi DNI, como en gran parte de la poesía, digamos, tradicional ha sucedido, hasta una persona absolutamente, radicalmente diferente de ese yo personal, hasta un muerto. Juan Eduardo Cirlot escribió un poemario que era Bronwyn, donde el personaje que hablaba, que era aquel caballero medieval, era herido y al final moría, y al final estaba muerto y escribía. Puedes jugar absolutamente con eso. Y desde luego has de crear el tú, has de crear el receptor, que eso no está predado en un poema o en un acto creativo. Y lo que creas también es el código, es decir, el lenguaje es lo que tú creas. Roberta, cuando decías, bueno, yo no sé qué son los girasoles en mi poesía. El creador puede determinar que su lenguaje, digamos, puede tenerlo totalmente de la mano. Tú puedes determinar que el girasol no sea otra cosa que esa planta, pero tú puedes darle libertad al lenguaje. Tú puedes dejar que, digamos, el propio lenguaje te lleve, porque el lenguaje está hecho de palabras, y las palabras son elementos que no son monosemánticos. Una palabra es un elemento que tiene una historia. Hablamos mucho de Borges aquí, es necesario, porque la palabra laberinto nos lleva a Borges, fijaros. Antes de Borges, la palabra laberinto no tenía todas las connotaciones que Borges le dio. Es como la palabra tigre. Yo no recuerdo qué pensaba yo de la palabra tigre antes de leer a Borges, pero sé que después de leer a Borges, para mí los tigres son los tigres de Borges, porque él, digamos que tiñó la palabra de una manera definitiva para un lector como yo, ¿no? Entonces yo creo que esos juegos con... O sea, que esa forma de ver la creación, donde uno puede dar más libertad al lenguaje o menos libertad al lenguaje, es simplemente una decisión personal, una decisión estética que lleva al poeta a un lugar o a otro. Cuando uno dice, oh, es que hay un gran debate, o ha habido un gran debate entre la poesía como comunicación y la poesía como conocimiento. A mi modo de ver, ese debate es absolutamente, en fin, estéril, ¿no? No hay comunicación sin conocimiento, ni conocimiento sin comunicación. El acto comunicativo lleva implícito un momento de generación de conocimiento. Y eso me parece que son elementos absolutamente inseparables, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que claro, mi poesía, en fin, lo que busca es el lugar del conocimiento. A mí me parece estupendo, cada uno busca lo que quiera, ¿eh? Por eso yo no soy nada sectario en arte ni en poesía. Me puede interesar más o me puede interesar menos, pero si usted parte como creador de un punto de partida y es este, yo lo respeto y a ver a dónde llegamos con eso. Pero me interesa también, eso lo podemos decir después, me interesa también que eso revierta en mí o que revierta en la comunidad. Es decir, si el poeta es alguien que va a un lugar que no existe, prefiero que traiga algo para los demás desde ese lugar. Es muy libre de quedarse él solo con la experiencia del viaje, pero yo creo en una comunicación de esa experiencia, al menos hasta cierto punto. Sí, la poesía sin duda es aquella que trae lo que no está, ¿no?
lo que no está, como tú decías, hablando de Wittgenstein, el lenguaje al final es lo real, ¿no? Pero la poesía concreta eso real de una manera especial que tiene que ver con el misterio, ¿no? Tiene que ver con el secreto que decías tú. Eh, y desde luego, hablando también del tema de lo de las restricciones, ¿no? O sea, es siempre para los demás. No hay un poeta que no sea para los demás. Es difícil, incluso hablando de los místicos, ¿no? De San Juan de la Cruz que escribía esos poemas tan increíbles que lo escribía luego al final para su comunidad, ¿no? Para las monjas a las que luego le escribía Bueno, esas cartas, ¿no? O, Germain Nouveau escribía sus poemas e inmediatamente los quemaba. así. Entonces, eso es un caso, por ejemplo, evidentemente muy radical, pero quiero decir, uno puede llegar a escribir solo para sí, podría llegar a hacerlo, Mm. pero aunque todo tiene un receptor que es el mismo, es decir, siempre hay un receptor al menos que es Claro. el propio poeta, ¿no? Y luego cuando Berta hablaba de las restricciones que se sentía a veces cómoda, ¿no? Utilizando, ¿no? Se me ha venido la imagen de este libro estupendo de Jack London, se llama El peregrino de las estrellas, en el que un prisionero totalmente atado, casi como una momia en su cárcel, es capaz de viajar a los lugares más, bueno, a todas las vidas que ha tenido, que ha imaginado, o a todas las épocas, ¿no? Un poco la poesía también es este tipo de mecanismo, ¿no? Es un lugar que tiende a la concisión, que puede tender, de hecho, a la restricción, ¿no? En el caso de que pues, utilice un tipo de verso, ¿no? Un verso de la tradición, que además son unas herencias maravillosas donde ha participado miles y miles de personas creando, ¿no? Un magma rítmico y poético al que todavía se puede recurrir, ¿no? Si quieres, ¿no? Eso es realmente maravilloso. Pero la poesía tiene esa cosa como casi tiene forma de embudo en el sentido de que vienen cosas que no sabes de dónde y se van a concretar en algo muy real, muy concreto, muchas veces muy conciso, ¿no? Muy perfecto o un poco roto, ¿no? Si porque los poemas también se rompen o pueden ser poemas que se bueno, que se abren, ¿no? Pero que normalmente siempre, frente a la novela, a otros géneros literarios, la poesía siempre tiende a la concisión. Yo quería preguntaros, o que hablemos los tres, de cómo llevamos esto a la práctica, ¿no? Un poco para que también el público, que a lo mejor no todos escriben, lo sepan. Es el lenguaje poético en el día a día, como bueno, ni siquiera en el día a día, porque a lo mejor no escribimos, yo desde luego no escribo poesía todos los días. ¿Cómo lo hacéis vosotros esto? Y incluso si queréis podemos leer un poema primero y luego hablar de ello para que ya digamos la gente sepa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quieres empezar tú, Berta? ¿De un poema? Lo que queráis. Pero Pues me ya quedo está. pensando mucho en todo lo que has dicho, Javier. Ah, no, pero escucha, no, que la forma no impida lo dionisíaco. O sea, di lo que querías decir. No, es que hay tanto que decir, la verdad. O sea, se nota que sois poetas, ¿no? Porque es como el lenguaje muy denso. Hay muchos hilos de los que tirar. De lo que has dicho, me quedaría con el tema de la comunicación. Hay gente que dice comunicación versus conocimiento. Estoy de acuerdo contigo en que esa dicotomía no tiene ningún sentido. Hay otra gente que habla de comunicación versus expresión. Yo pienso que tampoco tiene mucho sentido. Pienso que está mezclado. Ahora, no sé si estoy tan de acuerdo contigo en la idea de que el tipo de comunicación que se pone en juego siempre, pienso que depende también del tipo de poesía, épocas, autores, etcétera, sea el de emisor, receptor, código, ¿no? Por lo que decía antes de no tengo claro cuál es el mensaje, no tengo claro cuál es el código, no tengo claro ni siquiera si es un código, porque luego sucede una cosa muy extraña, que es que desde el punto de vista, vamos a decirlo así, objetivo intelectual, estudiosos, vamos a decirlo así,
sabemos que hay un código siempre y que siempre tiene que haber una descodificación. Y sabemos también que la relación entre el significante y el significado es arbitraria, porque si no, no existirían ni los idiomas ni nada, ¿no? Lo sabemos. Ahora, ¿qué sentimos? Sentimos, muchos, no todos, pero creo que muchos escritores sí sentimos algo que sabemos que es falso, pero sentimos que el signo lingüístico, poético o artístico está motivado y sentimos pues esta gente, esto que mucha gente dice que es una superstición, ¿no? La visión característica del lenguaje, la idea de que de verdad se puede tocar a la cosa de una manera natural o divina, ¿no? Entonces, no sé, o sea, diría que por un lado va lo que creo como en los momentos en los que no soy poeta, que creo que son casi todos, ¿no? Pero en el momento de la escritura, conceptos como emisor, receptor, mensaje, código y descodificación se me deshacen. También por esta cosa de que el lenguaje obviamente tiene un componente semántico y sintáctico fundamental, ¿no? Ahí está la mayor parte del significado. Pero luego la poesía históricamente ha hecho un uso muy intensivo de lo parasemántico, que para alguna gente es asemántico, yo no lo sé, tengo mis dudas. Toda la parte que tiene que ver con lo que decías de el sonido, el ritmo, etcétera, no sé qué, hay ahí una ambigüedad del significado increíble, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Jonathan Culler, que tiene un montón de libros sobre teoría literaria, y el último que escribió ha sido muy polémico, que se llama Theory of the Lyric. Y él dice ahí que la poesía es esencialmente un lenguaje extravagante, porque se diferencia del lenguaje natural en un montón de cosas, sin duda en el tema de los tropos, en un montón de cosas, pero también se diferencia en que hay un derroche de, vamos a decirlo así, materia, o lo matérico, lo que es el sonido, lo que uno en su mente cuando escribe es un color. Entonces ahora vamos a hablar de esto de la pregunta de cómo sentimos nosotros tres nuestra propia escritura, pero por adelantarlo sí que diría que para mí la poesía que escribo, también mucha de la que leo, se desborda hacia la pintura. Y además no una pintura necesariamente figurativa, que tampoco pienso que la división entre figurativo y abstracto sea radical, ¿no? Pero hay un plus de lo que yo en mi mente pienso que es un color. Yo a veces compongo poemas y pienso, le voy a poner un toque de rojo. ¿Y qué significará eso? Será ni idea, ¿no? Lo que en mi mente es un toque de dorado o una rima. ¿Por qué una rima aquí? ¿Cómo eso le da sustancia al significado semántico? No sé si... No sé Eso, si se Berta, son condicen o las no sinestesias con maravillosas las sinestesias. de las que estaba ya Rimbaud totalmente imbuido, ¿no? Y porque lo poético efectivamente no tiene por qué plasmarse solo en la palabra, se plasma en la pintura, se plasma en la música, ¿no? Se plasma en todo. Y te corto porque me han cortado a mí, para no cortarte, sino para invitarte a leer, porque nos quedan Vale. 5 minutos y lo que estás diciendo, que es muy bonito de que decir, este poema lo quiero más rojo, ¿no? Este poema lo quiero más dorado, ¿no? Pues, léenos una muestra de, Texturas, ¿no? Es que es curioso. de esas texturas, sí. Vale. Pues la verdad es que se me ha pasado volando y os voy a leer uno de los poemas que yo, sinceramente, no tengo claro qué significan. Pero está lleno de rima, ¿no? Y de ritmo. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué tanta rima? ¿Qué significará? Hay como un gusto, ¿no? Como que nos gusta rimar. Un placer un poco sin sentido necesariamente semántico. Bueno, este poema se llama Gatito, vámonos pa'l siglo XIII. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, pa' que mi boquilla rece, pa' que se despierte el brazo del santito y me peine los cabellos pa' bajarme de los cerros de mis penas y me vengue. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, pa' que mi boquilla rece, pa' que su diente le pida a la virgencita
de las ratoncelas, un salto de gata, una torre pa' tirarme, los cabellos pa' bajarme y por ellos deslizarme como niebla y relente. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, 13 maravedíes, 13 gatitos, 13 preguntas pa' que mi boquella rece, y por la girola veo que se mece el deambuleo de mi ronroneo y veo que mi boquella crece, pa' que se despierte una fe y su crisis y me peine, pa' que se despierte una fe y su crisis y me lleve de la mano aun sangrando el santito y me peine, los cabellos pa' bajarme, los cabellos pa' bajarme, no sé a dónde y me vengue. Gatito, vámonos pa'l siglo XIII, pa' que mi boquella rece un blues, pa' que se despierte el tú de la sangre de mi hambre y me peine. Un salto de gata, una ratoncela pa' mi alma, una torre pa' tirar por ahí mis cabelluelos y bajarme y deslizarme en los colores de ellos, blues como niebla y relente y que me vengue. Ya sin aire, no sé a dónde, quién o qué, no lo sé, pero que me vengue. El blues sabrá, Dios proveerá, niebla o quizás. El blues sabrá, Dios volverá, pa' que mi boquella rece su rocío de una noche y que un día, un siglo hoy, me encuentre. Dios volverá, pa' que mi boquella rece. Javier. Bueno, yo voy a leer un poema que dediqué a uno de los que creo que son más importantes poetas del lenguaje del siglo XX, XXI, que es Jaime Siles. Lo publiqué en un homenaje que se le hizo. Creo que resume un poquito este discurso que he hecho, aunque está más aplicado a la figura de Jaime, y se titula Oficio. También tiene rima, curiosamente. Perseguir la palabra, darle caza en su vuelo, despojar de atavíos su frágil fundamento, declararla desnuda, revelar el secreto prístino de su alma piadosamente, luego amarla, abolirla e instaurarla de nuevo, repronunciar sus vírgenes fonemas con aliento demiúrgico que cifre en un lenguaje inédito el ya no yo, aún no yo, de otro oculto universo. Oficio deslumbrante, deslumbrado misterio. Pues yo voy a leer un poema para rimar con el de Javier, que ahora veréis por qué, pero tiene mucho que ver con ese poema. Dice así: no hables más con los santos de manos guarnecidas, no visites astrólogos ni cuelgues en tu cuello el fulgor de los chamanes, no entregues el poder de tu destino. Laberintos te estrechan con recados y elevan el estruendo de la mente. Quédate en el misterio silencioso. Deja que en ti fermente el reino. Nacieron los diamantes recubiertos de una costra rellena de consejas. Pule el diamante, líbralo de tierra, desciende al interior del núcleo. La oscuridad es leña imprescindible. La oscuridad es cueva de muebles destrozados. Necesitaste todo lo que quemas. Más madera vendrá. Verás más alto. Se agrietará la costra hasta estallar. Las palabras externas ocultaban palabras mejores. Alumbrarán el centro del diamante. Siempre el misterio tuvo la palabra.
O sea que de laberintos y misterios y regresiones al siglo XIII va el lenguaje poético. Creo que tenemos que terminar. No sé si queréis decir alguna última cosa después de la lectura. O con el poema, yo creo que ha sido la mejor manera, ¿verdad? Bueno, yo si me lo permites, pues quizás por terminar de alguna manera, diría que si escribimos poesía es porque todavía no sabemos si estamos dentro o fuera del laberinto. Qué bonito. Eso es maravilloso. Desde luego el laberinto, la poesía es el hilo que nos va a sacar, ¿no?, del laberinto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias.